y se va comenzando a inspeccionar. ¿Cuánto ha bajado el nivel del agua respecto a la mar? ¿Con qué finalidad? De garantizar de que no hay fuga, de que no hay pérdida de agua, ¿no? Entonces, sí sería muy perjudicial no tener una fuga de agua, ¿no? Esos productos son tan fuertes que aún cuando hay fuga de agua, colocan el producto y deja de ser un proceso. Para esa cisterna el concreto debe ser de 280, una resistencia de 280 porque al ser resistente es menos poroso bueno, ellos ya tienen su manera de y es trabajar impermeable. y todo el tema, ¿no? Bueno, hay empresas que se dedican ya netamente a este proceso que es la impermeabilización de las cisternas, ¿ok? Entonces, vamos a nosotros a ver nuestro objetivo del día de hoy, es ver las dimensiones, las medidas que necesitamos tener en una cisterna. Ahora, el día de ayer les comenté algo importante. Les dije que para la IS 010 lo importante es el volumen, más no la forma de la cisterna. ¿Ok? La IS 010 no nos va a decir la cisterna tiene que ser cuadrada, rectangular, no. Ni de qué medidas, porque esas las medidas las damos nosotros. Lo que la IS 010 quiere es que le garanticemos un determinado volumen. ¿Ok? Vamos a analizar cada uno de los puntos, ¿ok? Y el por qué nos dice la norma que los consideremos así. La distancia vertical entre el techo del depósito y el eje de la tubería de entrada de agua, recordemos la tubería de entrada de agua estaba por la parte izquierda, ¿okay? Para la gráfica, dependerá del diámetro de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor de 20 centímetros. ¿Ok? Depende de dos cosas. Uno, 20 centímetros que nos da la norma. ¿Ok? 20 centímetros que nos da la norma, ¿ok? Como mínimo, o el diámetro de la tubería de entrada. ¿Cómo calculamos el diámetro de esta tubería? En función al caudal que vamos a necesitar, que viene desde la red principal. Recordemos que esta tubería de ingreso viene de la red principal. ¿Ok? Esta altura, dos medidas como referencia, y tomamos siempre la mayor, 20 centímetros o este diámetro. Si este diámetro es menor, nos quedamos con los 20 centímetros. Bien. Siguiente punto. La distancia vertical entre los ejes de los tubos de rebose, y entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero, doble del diámetro del tubo de rebose, y en ningún caso menor a 0.15. Muy bien, ¿qué es lo que nos indica? Tubería de ingreso de agua y tubería de salida de agua. ¿Para qué caso se utiliza el diámetro de rebose o la tubería de rebose? ¿Ok? Esta tubería de rebose se activa. El nivel de agua de la cisterna está controlado por unos electroniveles. Cuando miso una cisterna, recuerden que está flotando siempre una valvulita. Está flotando, ahí se coloca esta válvula. Esta válvula se gradúa a una altura, a una cierta altura, que es máximo debes tener aquí 10 centímetros, hasta este nivel de acá. Llega hasta esta altura y automáticamente el ingreso de agua se interrumpe. Ya no ingresa más agua. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces estamos expuestos a que un equipo es electrónico, se tiende a malograr. Puede pasar. Se malogra, no hay energía, X motivos, ¿ok? El agua no es que se va a salir hacia el primer piso o no es que se va a botar, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? El agua va a comenzar a desaguar
por una tubería de rebose. Cuando fallen los electroniveles. Fallan los electroniveles, la tubería de rebose se activa, comienza a salir el agua y esto va directamente hacia el desagüe. ¿Okay? Esto va directamente hacia el desagüe. ¿Okay? Cae por gravedad y va directamente hacia el desagüe. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en las cisternas siempre están en el último sótano, en el nivel más bajo de toda edificación? ¿Qué es lo que sucede o qué se imaginan ustedes cuando en una edificación tiene sótanos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sótanos. Hay edificaciones de 10 sótanos. ¿Ok? ¿Cómo se imaginan que va a eliminar las aguas? Si nosotros estamos 10 sótanos, estamos hablando en el menos 30. El nivel de agua de un desagüe, pues estamos hablando del menos 1.5. ¿Cómo vamos a evacuar estas aguas? Con bombas. ¿Okay? Son bombas de presión constante. ¿Qué significa? Supongamos, hay una fuga constante aquí de agua, nadie lo previó, se malogró los electroniveles, el agua comienza a salir, sigue saliendo, por acá vamos a tener un sistema de recolección de aguas residuales, ¿correcto? Que van a llegar todas las aguas residuales de los sótanos y en ese pozo de aguas residuales también igualito tienen un electronivel y tienen bombas sumergidas. Cuando se va llenando esa poza, las bombas se activan y esa agua por bombeo la llevan hacia el primer piso, directamente hacia el desagüe de la red pública. Así es como funcionan los sótanos para el sistema sanitario. ¿Ok? Entonces, nos indicaban tubería de ingreso de agua, tubería de rebose. Desde el eje hasta el eje, ¿correcto? Tiene que ser mínimo 2 veces el diámetro o 15 centímetros. Esta diferencia de altura, desde el eje hasta este eje. ¿Ok? Sí. El mayor siempre. Sí, siempre el mayor. Si 2 veces el diámetro sale, por ejemplo, 13, utilizamos 15 centímetros. Si 2 veces el diámetro sale 20, utilizamos 20. Ajá. Ahí estábamos hablando del diámetro del rebose, ¿ok? Del diámetro del rebose, ¿de acuerdo? 2 veces el diámetro del rebose o 15 centímetros, 15 sea mayor, el valor mayor. ¿Okay? Siguiente punto, la distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el nivel y el máximo nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 10 centímetros. Nuevamente, la distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el nivel máximo del agua, ¿ok?, será igual al diámetro de aquel, se refiere al tubo de rebose, pero nunca menor a 10 centímetros. ¿A qué distancia se está refiriendo? Estamos acá, tubería de rebose, ¿ok? La distancia entre el eje y el nivel máximo de agua será 2 veces este diámetro, perdón, será una vez nomás indica que el diámetro, una vez el diámetro o 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, cuando vayan a calcular el electronivel, ya saben hasta cuál es la altura del electronivel que deben de colocar. ¿Correcto? El agua proveniente del rebose de los depósitos. A ver, el agua proveniente del rebose de los depósitos deberá disponerse en forma indirecta mediante brecha de aire
de 0.05 metros, 5 centímetros, de altura mínima sobre el piso, techo u otro depósito o sitio de descarga. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Okay? El agua, producto de la salida en la tubería de rebose, aquí no es que el tubo directamente esté o sea libre, ¿ok? Aquí faltó un poquito en la gráfica. Aquí viene una tubería, correcto, viene una tubería, ¿ok? Y esa tubería conecta a una rejilla. No conecta, sino deposita sus aguas en una rejilla. Deposita sus aguas en una rejilla. Y la separación entre la rejilla del piso y la tubería tiene que ser mínimo de 5 centímetros. Eso es lo que nos intenta decir. Se aprecia mejor en la siguiente gráfica de un tanque elevado. ¿Okay? Se aprecia mejor aquí. Por ejemplo, viene la tubería, después vamos a ver esto, viene la tubería de rebose y esta separación mínima es de 5 centímetros. ¿Correcto? Esa es la indicación. Muy bien. ¿Cómo calculamos el diámetro de la tubería de rebose? El diámetro de la tubería de rebose se calculará hidráulicamente, no debiendo ser menor que lo indicado en la siguiente tabla, en función a que está capacidad del depósito y dependiendo la capacidad del depósito, vamos a calcular el diámetro de la tubería de rebose. Supongamos, para cisternas o tanques elevados, en la cual tengan hasta 5 metros cúbicos, el diámetro de la tubería de rebose va a ser de 2 pulgadas. Para cisternas entre 5.000 y 12.000 litros, 3 pulgadas. Entre 12.000 y 30, 4, y mayores a 30, 6 pulgadas. Cisternas mayores a 30 son cisternas bastante grandes. ¿Qué cisternas podríamos tener acá de 30 cubos? Hospital, centro comercial. O sea, estamos hablando ya de ese tipo de... No sé cómo estaríamos acá, las cisternas de la facultad, más o menos deberíamos de estar en ese orden también, entre este y este orden, ¿ok? Aproximadamente. ¿Eh? ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Ahí vamos a entender el porqué. Cuando ustedes vayan a hacer una visita a obra, vayan y vean cómo está el proceso previo a la construcción, no cuando ya esté construida la cisterna. Previo a la construcción, mientras estén haciendo el enmayado, ustedes ya van a saber por qué conectan los tubos y por qué esas distancias en el suelo. ¿Okay? Todo está normado, ¿de acuerdo? Y ahora les quiero comentar que, por ejemplo, cuando vayan a hacer el vaciado en una cisterna, tienen que tener en cuenta varios detalles. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver a ver si lo puedo proyectar acá.
En este caso, siempre en los proyectos, en la mayoría de proyectos, van a encontrar dos tipos de cisterna. Una para consumo de agua y la otra cisterna para agua contra incendio. Las cisternas de agua contra incendio generalmente son mucho más grandes. Son 2 hasta 3 veces más grandes que estas cisternas, por la cantidad de agua que necesitan ellos bombear de momento rápido, no estar abastecidos. ¿Ya? Y a diferencia de este tipo de cisternas, esta es por ejemplo una cisterna de consumo doméstico, de agua, ¿okay? De agua para consumo doméstico. Las cisternas de agua contra incendio tienen aquí una salida adicional. La salida no es por acá ni es por acá. ¿Cómo sale el agua de aquí? Aquí se conecta, lo vamos a ver más adelante. Aquí se conecta, hay una canastilla para las cisternas de agua. ¿Ok? Hay una canastilla, viene la tubería, sale, aquí está una bomba, y esa bomba impulsa hacia un tanque elevado. Es la manera como funcionan las cisternas, correcto, las cisternas de agua para consumo doméstico. Las cisternas de agua contra incendio es distinto. Está la salida de agua, no es por aquí, por la parte del techo, sino viene por acá, el tubo, sale la tubería, y aquí conectan hacia unas bombas. Estas son las bombas. Agua contra incendio, ¿correcto? Y esas bombas ya conectan a todos los rociadores. Han visto que en los centros comerciales hay unos aspersores de agua, salen de aquí. ¿Okay? Estas bombas son bastante grandes, son de mucha potencia, la mayoría son importadas, también se fabrican, pero ya están fabricando, o se fabrican todo el tiempo. Y hay buenas marcas también, pero en los proyectos grandes la mayoría suele importar las bombas, ¿okay? Y demora también el trámite para importar. ¿Okay? Entonces esto sale ya hacia los rociadores, ¿no? Supongamos, y estos son los que sale hacia los rociadores. ¿Okay? Si hay un mal manejo, ¿cómo funcionan estos rociadores? Hay unos sensores aquí, correcto, supongamos detectan humo o mismo detectan fuego o calor y automáticamente envían alerta y se activan estos rociadores. Pero a veces también han fallado y en funcionamiento también se han activado. En un centro comercial, recuerdo que estábamos construyendo, tuve la oportunidad cuando recién salí de la universidad, se hizo el Plaza del Sol, que queda en el centro de Piura, donde está el primer cine. Entré, así como ustedes, entré como practicante ahí. Ese fue el primer centro comercial que teníamos aquí en Piura. Y en ese momento ya estaba Ripley trayendo su ropa y se activaron los sensores. Toda la ropa, bastante ropa. No se logró, pero les hicieron pagar la empresa de bomba contra incendio, ¿no? Que no hicieron bien la instalación de todos los sensores. Son cosas que pasan. Y el agua sí sale, pero de una manera bastante fuerte, ¿no? O sea, sí funciona el sistema. Yo creo que en un incendio sí funciona, ¿no? Yo lo vi y era pero alucinante, ¿no? Con bastante fuerza. ¿Ok? Pero no lo vi en un incendio, lo vi pues, en algo que no debió haber funcionado. ¿Ok? Luego, ya, este es con respecto a la bomba. Aquí les quería comentar algo que les va a pasar en los procesos constructivos, porque nosotros no quiero solamente aprovechar a ver la parte sanitaria, sino también ver la parte civil. Nosotros somos civiles. ¿Ok? Aquí, en el concreto, aquí se colocan unas bridas. Son unas bridas rompeagua, que llaman. ¿Ok? Estas bridas rompeagua se colocan aquí, es un tubo de fierro galvanizado y viene acá. ¿Ok? Aquí de la misma manera es un tubo de fierro galvanizado
y tiene acá. ¿Correcto? Aquí de la misma manera es un tubo de fierro galvanizado del mismo diámetro de la conexión y tiene acá. Si nosotros lo queremos ver, digamos, desde una vista, en este sentido, una vista 1, ¿ok? Vamos a verlo así. Y aquí viene la tubería. ¿Ok? Aproximadamente, esto es de 50 centímetros, aquí es de 50 centímetros, y esto es dependiendo del diámetro de la tubería. ¿Ok? Dependiendo del diámetro de la tubería. ¿Cuál es su objetivo? Que el agua, es una brida de rompeagua, que el agua no filtre. Si nosotros solamente colocaríamos la tubería acá, el agua va a comenzar a filtrar pegado a la tubería. Entonces, esto de aquí, esa es una plaquita metálica, correcto, evita esa filtración. Evita esa filtración. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto. Para el proceso constructivo, para el vaciado, aquí vienen dos cosas. Una, el concreto, cuando se vacía una cisterna, el concreto tiene características especiales. ¿Ok? A veces el concreto viene con slam entre 4 pulgadas, 4 a 5 pulgadas, que a veces las especificaciones técnicas lo piden. ¿Ok? Pero a veces tenerlo en el slam muy bajo también no permite que ingrese el concreto muy bien debajo de estas zonas. Y aquí se tornan generalmente a formar aquí cangrejeras. Sabemos que es una cangrejera, ¿no? Sí. Se tornan aquí a formar cangrejeras y hay que resanarlas, ¿correcto? Hay que resanarlas. Y el resane de una cisterna tiene que tener mucho cuidado. Hay que utilizar muchos aditivos, hay que utilizar productos químicos, puentes de adherencia, ¿ok? Grouting, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que se tiene que tener es mucho cuidado. Una, el personal del vaciado tiene que tener en cuenta mucho el slam. Yo recomiendo siempre un slam 6 pulgadas, ha pasado, pero también no puede ser, el slam no puede ser muy fluido, porque el concreto cuando se está vaciando, ingresa el concreto, va llenándose por capas, va llenándose. El encofrado para estos elementos es a doble cara. ¿Okay? Se encofra acá y aquí se encofra desde abajo. Esta zona es libre. O sea, quiere decir que tú ingresas el concreto y por acá se va saliendo un poco. Por acá se va saliendo. Pero cuando el concreto es muy fluido, ingresa en la vibradora todo el volumen de concreto que has ingresado, a veces se tiende a ingresar. O sea, son dos cosas. Se tiene que medir mucho el slam. Una, que no sea muy fluido para que no nos esté pasando que el concreto se esté regresando. Y dos, también para que nos evite las segregaciones. Las segregaciones y las cangrejeras. Generalmente pasa aquí. Cuando tengan la oportunidad de vaciar una cisterna, inspeccionen mucho estos puntos, las bridas, y se van a dar cuenta que durante el proceso constructivo se tiene que tener al toque. Mucho cuidado acá. El personal que vibre muy bien esta zona, vibre muy bien esta zona, vibre muy bien, porque son zonas de cuidado, que no se puede después ver filtraciones de agua. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí?
que es intercalado. Ok, siguiente punto. El diámetro de la tubería de alimentación. ¿Cuál es la tubería de alimentación? La tubería que viene desde la red pública, pasa al medidor e ingresa directamente hacia la cisterna. Esa es la tubería de alimentación. Se calculará para garantizar el volumen mínimo de almacenamiento. ¿Ok? Eso de aquí lo vamos a ver cómo lo calculamos ese diámetro. Ok, el control de los niveles de agua en los depósitos se hará por medio de interruptores. ¿Han visto los electroniveles? ¿Ok? Automáticos que permitan, uno, son 4 puntos, arrancar la bomba, ojo acá con estas medidas, arrancar la bomba cuando el nivel del agua en el tanque elevado descienda hasta la mitad de la altura útil. ¿Qué quiere decir? Que el electronivel va a dar la condición de que la bomba se active cuando en la cisterna esté hasta la mitad, automáticamente tiene que elevarle agua. Ahí se activa la bomba. ¿Ok? Ahí entendamos de que no es una altura, cuando se colocan los electroniveles, no es una altura a la cual el ingeniero sanitario o la cual el gasitero coloque por colocar. Ya esto está normado, esas alturas. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Para la bomba, cuando el nivel de agua en el tanque elevado ascienda hasta el nivel máximo previsto. ¿Ok? En el tanque elevado, cuando el nivel de agua comienza a llenar, automáticamente se paraliza la bomba. Siguiente punto. Para la bomba, cuando el nivel de agua en la cisterna descienda hasta 0.05 metros, 5 centímetros, por encima de la parte superior de la canastilla de succión. Lo borré ahí, pero recuerda que dibujé una pequeña canastilla acá. Correcto, 5 centímetros antes de llegar a la parte superior, automáticamente ya tiene que parar. Perdón, tiene que activarse la bomba. Porque ¿qué es lo que va a pasar con esa canastilla? Va a comenzar a succionar aire. ¿Ok? Y al succionar aire, pues sabemos que la bomba pues, no va a tener problemas. ¿De acuerdo? En los depósitos que se alimentan directamente de la red pública, deberá colocarse control de nivel. ¿Ok? Bueno, es para todos los depósitos. Digo, las cisternas siempre se conectan directamente de la red pública. La capacidad adicional de los depósitos de almacenamiento para los fines de control de incendios deberá estar de acuerdo a lo previsto en el ítem 4. Ahí lo vamos a ver cuando ya veamos la parte de agua contra incendio. Okay. La tubería de aducción o de impulsión al tanque elevado de almacenamiento deberá estar a 0.10 metros, 10 centímetros, por lo menos por encima de la parte superior correspondiente a las tuberías de rebose. ¿Ok? La tubería de aducción o de impulsión, la tubería que conecta de las cisternas al tanque elevado, esa es la tubería, ¿ok? Deberá estar 10 centímetros por lo menos por encima de la parte superior correspondiente a las tuberías de rebose. Vamos a hacer el ejemplo ahorita del cálculo. Vamos a calcular las dimensiones de una cisterna.
Muy bien, recordemos que siempre para calcular las dimensiones de una cisterna, todo parte de la dotación diaria, ¿correcto? La dotación diaria, que es el volumen en la cual diariamente necesita una edificación para poder entrar en funcionamiento con respecto al volumen de agua que necesita. ¿Ok? Ejemplo, se tiene, por ejemplo, en este caso, una edificación tipo comercio, departamentos u oficinas, que tienen las siguientes características. Piso 1, comercio seco, 500 metros cuadrados. Oficinas, piso de oficinas. Es una edificación prácticamente de oficinas, ¿correcto? Y lo cual nos va a dar una dotación, ¿correcto? Una dotación de 3.600 litros. Vamos a ver el cálculo, calculamos y tenemos una dotación de 3.600 litros. ¿Ok? Entonces ingresamos a los cálculos. Hemos calculado ya que la dotación nos sale 3.600 litros para la edificación, por lo cual necesitamos, lo cual traducido a metros cúbicos serían 3.6 metros cúbicos. Calculamos las dimensiones de la cisterna en función a su volumen. El volumen era las 3/4 partes, ¿ok? 3/4 partes, 0.75 por 3.6, tenemos un volumen de la cisterna de 2.7, ¿ok? Ahora, en este caso ya vemos las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Dependiendo lo que nos deje de área libre la arquitectura y la estructura. Recordemos, ayer vimos cuánto quedaba y las zapatas que también nos permitan, ¿ok? En este caso, vamos a suponer que vamos a hacer una cisterna cuadrada, ¿correcto? Vamos a hacer una cisterna cuadrada, ¿ok? Para lo cual vamos a tener las dimensiones para una cisterna cuadrada. Antes de que quiero regresar aquí un poquito para explicarles aquí una característica. Como les había comentado, esta altura es la que nosotros vamos a calcular. ¿De acuerdo? Esta altura, y después tenemos esta altura y esta altura. ¿Ok? Pero el día de ayer, cuando vimos la primera parte, necesitamos garantizar que el agua de la cisterna siempre esté en óptima calidad y también su función y mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, quiere decir que una persona tiene que ingresar aquí. Una persona tiene que ingresar aquí para hacer la limpieza correspondiente. ¿Okay? Entonces nosotros con las medidas tenemos que garantizar que una persona no 100% cómoda, pero al menos trabajable, ¿correcto? Para que no tenga problemas y limpie la cisterna correctamente. ¿Okay? Vamos a hacerlo con ese criterio. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos de la siguiente manera. La altura vamos a limitarla, la altura máxima de la cisterna vamos a limitarla a una altura de 1,60. El nivel de agua, desde el fondo de la cisterna hasta el nivel máximo de agua de 1,60. ¿Ok? Por lo tanto nos va a quedar un área. ¿Ok? Si vamos a asumir que la cisterna es cuadrada, correcto, le sacamos raíz, por lo cual nos da unas dimensiones cuadradas de 1,30 por cada lado. Vamos a tener unas dimensiones de 1,30 por 1,30. ¿Correcto? Entonces ya tenemos la primera parte de la cisterna. Va a ser de 1,30 por 1,30, 1,60, más las dimensiones que nos vaya dando los diámetros de reboce y las alturas libres. ¿Ok? Vamos a calcular el diámetro de la tubería de reboce. De acuerdo a la 2.4.m de la IS 010, la capacidad de la cisterna es de 2.700. Y nosotros vemos aquí está justo el cuadrito. Para la capacidad de la cisterna, correcto, menores a 5.000 litros, teníamos un diámetro de 2 pulgadas. Ok, entonces ya tenemos un diámetro. Ya tenemos el diámetro aquí, diámetro de 2 pulgadas, ¿correcto? Vamos a calcular el diámetro de la tubería de alimentación, ¿ok? Y aquí viene en cuenta un tema.
no lo indica cuál es el tiempo de llenado de una cisterna, pero lo vamos a tomar como referencia en función al tanque elevado. En la 2.5 de la IS 010 que hablamos del tanque elevado, hay un tiempo máximo para llenar un tanque elevado, ¿ok? Que tiene que ser de 2 horas. ¿Ok? Un tanque elevado lo vamos a tomar con un tiempo máximo de 2 horas. ¿Por qué de 2 horas? Porque con ese tiempo vamos a calcular cuál es la potencia de la bomba para llevar el agua desde la cisterna hacia el tanque elevado y llenarlo en máximo 2 horas. Pero ahora, ¿por qué no nos da un tiempo en la cisterna? Porque hay distintos factores. Hay distintos factores. Uno depende de la presión de la red pública. Imagínense, la norma no podría decirse tienes que llenarlo cuando a veces las presiones en la red pública son muy variables. Es muy distinto a calcular la potencia de una bomba y decir llénalo en 2 horas un tanque elevado de un volumen conocido. Es más fácil calcular. Pero no de la red pública, que sabemos que es un sistema que no tenemos una presión siempre constante. Por eso la norma, el llenado para una cisterna no indica el tiempo. Pero por recomendación de los especialistas sanitarios, utilizamos el doble del tiempo para el llenado de un tanque elevado. En este caso vamos a utilizar 4 horas. Entonces lo calculamos en función al tiempo de 4 horas. Esta es una recomendación de los especialistas sanitarios. ¿Ok? Calculamos cuánto es el tiempo, la capacidad, litros, tenemos 2.700 litros, el volumen, entre 4 horas por 3.600 segundos por hora, nos va a dar 0.1875 caudal de litros por segundo, ¿correcto? Entonces, para calcular el diámetro de la tubería de alimentación, vamos al anexo 5 de la tabla. Este anexo 5 está en la IS 010. Tanto para tuberías de impulsión como tuberías de abastecimiento de agua, ¿correcto? Tenemos un gasto 0.5, 1, 1.60, y aquí nos daba menor a 0.5. Nos daba menor a 0.5, por lo tanto nos corresponde una tubería. Esto es lo mismo para impulsión que para abastecimiento. ¿Okay? Nos corresponde una tubería de 3/4. Correcto, nos corresponde un diámetro de tubería de 3/4. Entonces, ya con ello, ¿cuánto nos salió acá? 2 pulgadas. ¿Cuánto nos salió acá? 3/4, ¿correcto? ¿Cuánto nos decía para esta medida? Teníamos 10 centímetros o 2 pulgadas. ¿Con qué medida nos quedamos acá? Con 10 centímetros. Aquí era el doble de esta tubería, ¿no? Correcto, el doble es 10 centímetros, pero nos quedamos con 15. Y aquí era el doble, pero nos quedamos con la tubería mayor, con la altura mayor, que es de 20 centímetros. Entonces ya con ello ya tenemos las dimensiones. Recordemos, fue una cisterna cuadrada de 1,30. En este caso he considerado dimensiones a los muros, ¿okay? Pero nos concentramos acá en las dimensiones interiores. 1,30, ¿okay? Esta altura fue de 1,60 y aquí nos quedó una altura libre de 45. Entonces veamos, una persona va a poder ingresar, correcto, 2,05 metros, al menos como para que una persona pueda hacer mantenimiento y pueda hacer la limpieza de la cisterna. Que puede hacer la limpieza y mantenimiento de la cisterna. ¿Ok? Y con ello pues vamos a garantizar que la cisterna siempre esté limpia y una persona puede ingresar a hacerle mantenimiento cuando corresponda. Muy bien, con ello hemos visto las dimensiones para una cisterna. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? Con estas dimensiones de la cisterna, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En el software que ya hemos ingresado, vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? Vamos a hacer un cálculo. Bueno, eso lo hacemos con otro ejercicio que les dé. Yo les voy a dar el otro ejercicio, les voy a decir, ya cada una obra un poquito más grande, les daré un edificio, les diré, calculen la dimensión de la cisterna y eso lo vamos a ingresar en el software.
O va a ser en función al uso que le demos a la edificación, ¿correcto? ¿Ok? Pero eso lo vamos a calcular. Vamos a calcular esas dimensiones de la cisterna. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar, por favor. Nos encontramos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Muchas gracias.